Qué pena, eso está lentísimo. Ay, no quiere grabar. Pero ahí dice que está grabando. Ahora sí, justo acabo de decir. Listo. De nada, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar nuestra última parte de gramática para dedicarnos de ahora en adelante a hacer ejercicios. Mañana veremos un repaso de los últimos temas estudiados y el tema de hoy es el conjunctives by. ¿Qué es el conjunctives by? Conjunctives by, conocido en español como subjuntivo, es la forma en la que se pueden expresar oraciones de cosas que no pasaron o que no pasan, sino que son solamente probabilidades, cosas como deseos o meras posibilidades. Vamos a ver cómo funciona eso. Para poder construir oraciones en el conjunctives by necesitamos dos cosas. En primer lugar, un verbo auxiliar que es el verbo werden, conjugado, digamos, en la forma del conjunctives by, que sería würden. Ya vamos a ver cómo en cada pronombre se conjugaría ese verbo. Profe, Y la al final, pantalla no se ve. la pantalla no se ve. Listo, qué pena No. con ustedes. Esto está complicadito, pero listo ya. Ahora sí se ve. Ya. Ya. Listo. Entonces les recuerdo nuevamente, el conjunctives by. ¿Para qué se utiliza el conjunctives by? Para expresar oraciones que no se refieren a cosas que pasan o que pasaron, sino cosas que pueden ser o que pudieron haber sido. Es decir, solamente posibilidades, como deseos, por ejemplo, sueños. Para poder construir el conjunctives by necesitamos de dos cosas. Un verbo auxiliar, que es el verbo werden, pero conjugado en subjuntivo, conjugado en la manera del conjunctives by. Ya vamos a ver cómo se conjuga. Y al final, un verbo en infinitivo. Es muy similar al futuro. Un verbo, el verbo werden, pero en este caso conjugado en el conjunctives by, y un verbo al final en infinitivo. Listo. Esa es la primera forma. Ya vamos a ver que hay dos formas del conjunctives by. La primera forma es esta. El verbo würden plus infinitive. Würden más infinitivo. ¿Cómo se conjuga el verbo werden en el conjunctives by? Como si fuera el pretérito, pero con el umlaut. Entonces, perdón, du würdest, así es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Esa es la forma en la que se conjuga. Es igual que el pretérito, pero con el umlaut en la U. Listo. Si pueden, tomarle una fotico a esta tablita que es importantísima para poder continuar. Listo. Esa es la forma de conjugación de ese verbo. El verbo werden en conjuntivo, en conjunctives by. Entonces vamos a ver la diferencia entre el indicativo, el presente, y el conjunctives by. Entonces tenemos una oración como esta. Eva kauft teure Schuhe. Eva compra zapatos caros. Miremos una oración en conjunctives by. Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen. Su esposo no compraría los zapatos caros. Entonces, no, como podrán ver, no se está refiriendo a una oración de algo que sucede, sino de algo que podría suceder. ¿Qué pasaría? Que su hombre, su esposo, no compraría los zapatos caros. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo se hace? En la segunda posición, el verbo würden, que es el verbo auxiliar, conjugado, y al final, un verbo en infinitivo. Miremos este otro ejemplo. Susanne fährt ohne Geld in Urlaub. Susana va sin dinero a, a las vacaciones, o sí. Susana va a las vacaciones sin dinero. Fährt, recordemos que es el verbo fahren, que es conducir. En este caso, cuando se refieren a las vacaciones, ellos dicen fahren, como conducir a las vacaciones, en lugar de ir a las vacaciones. Pero bueno, solamente es entender ese caso del contexto y ya. Miremos algo del conjunctives by. Ihre Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren. Su amiga
no conduciría a las vacaciones sin dinero, no iría a las vacaciones sin dinero. Entonces acá hay un hecho, es que no va a vacaciones sin dinero. En este una posibilidad, es que su amiga no iría a las vacaciones sin dinero. Algo que podría ser, pero que no es. Der Angestellte kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit. El empleado llega cada día muy tarde al trabajo. Eso es algo que pasa. ¿Cómo sería el Conjunctives by? Seine Kollegen würden nicht zu spät zur Arbeit kommen. Sus colegas no llegarían tan tarde al trabajo. Nuevamente, ¿qué necesitamos? El verbo würden, conjugado, y al final un verbo en infinitivo. Y de esa forma construimos el Conjunctives by. Listo. ¿Alguna pregunta? En la primera tabla de arriba vi que no había persona en plural, o sea, no vi plurales. Entonces, Sí, no sé. la conjugación de würden. Ujú. Sí. Mira que sí, tenemos, ya te la muestro. Ah, bueno, qué pena. Mira, acá está. Acá está la primera persona, primera, segunda, tercera persona en singular, esta parte de acá. Y la primera y la segunda, tercera, perdón, primera, segunda y tercera persona en plural. Es como es la primera persona, ich würde, la segunda, du würdest, la tercera, er, sie, es, würde, la primera persona del plural, wir würden, la segunda persona del plural, ihr würdet, la tercera persona del plural, sie würden. Mira que sí hay plural. Acá está el singular, acá está el ladito, está el plural. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, mostrar nuevamente el segundo cuadro. Ya lo voy a mostrar. Acá está. Tómenle una fotico. Aquí simplemente nos muestran esta parte en la que está con negrita, la parte en indicativo en presente, sin el conjunctives by, y acá el conjunctives by. Entonces, ¿cómo se traduciría en español? Por ejemplo, su hombre no compraría los zapatos caros, o el trabajador, perdón, sus colegas no llegarían tan tarde al trabajo. Son posibilidades, no cosas que están sucediendo de hecho. ¿Alguna otra pregunta? Eine andere Frage? No solamente deseos, sino cosas que podrían pasar. Claro, podrían ser deseos. Eh, ejemplo, él querría tener tal o tal cosa. Eso sería conjunctives by y la expresión de un deseo. Pero simplemente, como en los ejemplos que ponemos, podrían simplemente ser posibilidades. Ellos no llegarían tan tarde al trabajo. Cosas que podrían ser. Que la gente haría o no haría, pero no que está haciendo, sino que son cosas que corresponden a situaciones usualmente del futuro. Cosas que yo haría.
Aló, ahí no es mal. Hola una vez más. Ya les comparto la pantalla, qué pena. Es internet tan malito. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Todo claro sobre esto? ¿Alles klar? Listo, sea gut. Weiter, continuemos. Entonces, esto es, digamos, la primera forma del conjunctives by. Es la primera. Würden plus infinitive. Entonces, en la segunda posición, el verbo würden y al final un verbo en infinitivo. De esa forma construimos el conjunctives by. Pero hay otra forma de construirlo. ¿Cuál es esa forma? Esta forma. Preteritum form plus umlaut. En esta no requerimos de verbos auxiliares. ¿Qué requerimos? De una conjugación particular del verbo que va en la segunda posición. ¿Cómo es esa conjugación particular? Supongamos que tenemos un verbo. Queremos decirlo en conjunctives by. ¿Qué hacemos? Lo conjugamos en pretérito y a esa conjugación en pretérito le añadimos un umlaut. A esa conjugación en pretérito más el umlaut nos daría la otra forma de construir las oraciones en conjunctives by. ¿Cómo es eso? Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, bueno, antes de ver los ejemplos, esta forma que les estoy diciendo, esta segunda forma del conjunctives by, solamente se puede hacer con un número, con un tipo de verbos especiales. ¿Cuáles? Todos los verbos auxiliares, los verbos modales y algunos verbos irregulares que son muy frecuentes, que son de uso muy frecuente. Häufig es frecuente y benutzt es uso. Entonces, verbos auxiliares, verbos modales y verbos irregulares que son de uso frecuente. Entschuldigung. Voy a presentar nuevamente la pantalla. Listo, qué pena. ¿Me pueden decir en qué hasta qué parte escucharon? No sé en qué parte dejé de hablar. Pues que el internet se cayó. Estabas explicando que solamente se podía con algunos verbos, verbos auxiliares, modales, irregulares. ¿Sí? Listo. Ahí va. Entonces, sí, les recuerdo eso. Listo. Entonces, esta segunda forma del conjunctives by solamente se puede aplicar a algunos verbos. ¿Cuáles? Todos los verbos auxiliares, los verbos modales y también algunos verbos irregulares que son de uso muy frecuente. ¿Como cuáles? Estos que tenemos en esta listica. El verbo sein, el verbo haben, el verbo werden, el verbo finden, el verbo gehen, el verbo kommen, el verbo lassen, el verbo schlafen, el verbo wissen. ¿Qué significan? El verbo ser, el verbo tener, el verbo llegar a ser, el verbo encontrar, el verbo ir, el verbo llegar, el verbo dejar, el verbo dormir y el verbo saber. Esos verbos les podemos aplicar la segunda forma del conjunctives by. ¿Cuál sería?
Entonces miremos este ejemplo. Acá tenemos el verbo sein. ¿Cómo es en el pretérito? Waren. Entonces, si este es en el pretérito, ¿cómo sería en el conjuntives by? De la misma forma del pretérito, pero con umlaut en la primera vocal. Ahí ya tendríamos entonces el verbo conjugado en conjuntives by. Le aplicamos las terminaciones del pretérito. Perdón, sí, de estas terminaciones. Ich wäre, perdón. Du wärst. Wir waren. Wir wären, perdón. Ihr wäret. Igual, por ejemplo, con el verbo haben. Pretérito es hatten. Entonces en conjuntives by es hätten. Ich hätte, du hättest, wir hätten, ihr hättet. ¿Por qué aparecen aquí 4 formas nomás de conjugación? Porque recordemos que en el conjuntives by, tanto la primera como la tercera persona del singular tienen la misma forma, igual que la primera y la tercera persona del plural. Es decir, tanto la primera como la tercera persona del singular tienen la misma forma, y lo mismo pasa con la primera y la tercera persona del plural. Esta tiene la misma forma, la segunda persona del singular, la primera y la tercera forma del plural y la segunda persona del plural. Entonces hay 4 posibilidades. Y en esta tablita pues están todos conjugados. Si quieren lo pueden copiar. Para que mire la estructura. Ahí tómenle un momentico, fotico a esa parte. Listo, creo que ya fue tiempo. Voy a pasar a la otra tablita. Esta es la otra forma. Entonces, tomamos la forma en pretérito. Bueno, recordemos que no a todos se les podría aplicar el umlaut. ¿Por qué? Porque hay verbos como este, pretérito, el verbo gehen, el pretérito es gingen. Entonces, como sobre la i no puede haber umlaut, simplemente la forma del conjuntives by es igual que la del pretérito. Salvo que, por ejemplo, en la primera y la tercera persona del singular se le agrega una E. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, esta E al final, es porque están conjuntives by. Por ejemplo, nosotros diríamos gink en normal, en pretérito. El fue, perdón, sí, el fue. Pero, para no hay umlaut como la I, entonces se le agrega esta E. Disculpen, mi internet está muy malo y ya el 13 de julio me instalan el nuevo internet, entonces después de muchos problemas creo que va a haber solución, por fin. Listo. Me disculpan, no sé si alcanzaron a ver esta tablita y lo que estaba diciendo sobre ella.
Igual aquí está para que le tomen foto. Recordemos, estos son verbos irregulares muy usados y que por lo tanto se les puede aplicar la segunda forma del conjunctives by. Ya vamos a ver un ejemplo. Sí, sí logran ver la tablita, ya la copiaron, te tomaron fotico. Listo. Entonces continúo. Miremos un ejemplo para distinguir las dos formas del conjunctives by. Esto que estoy subrayando acá es la primera forma de utilizar el conjunctives by. ¿Cuál es esa forma? El verbo würden conjugado en conjunctives by y un verbo en infinitivo al final. Entonces decimos acá, por ejemplo, ich würde dieses Buch lesen. Yo leería ese libro. No es, muchos lo confunden con el futuro, pero en el futuro, si lo tradujésemos al español, sería como ich werde dieses Buch lesen. Yo leeré ese libro. ¿Cuál es la diferencia con el conjunctives by? Que no está dando por sentado que va a pasar, sino que podría pasar. Entonces, ich würde dieses Buch lesen. Yo leería ese libro. No sé si notan una sutil diferencia, pero es importante. Entonces, esta es la primera forma de utilizar el conjunctives by. El verbo würden en la segunda posición y el verbo lesen al final. Miremos cómo es la segunda forma del conjunctives by. La segunda forma no requerimos de verbo auxiliar, solamente de un verbo en la segunda posición conjugado a la forma del conjunctives by. ¿Cuál es esa forma? Igual que como si fuera pretérito, pero con un umlaut en la vocal. Entonces acá decimos, ich fände die Glücklichkeit. Yo encontraría la felicidad. Eso sería el conjunctives by conjugado en la segunda forma. Pero recordemos, esta segunda forma solamente se puede utilizar sobre verbos auxiliares, verbos modales y verbos irregulares muy utilizados. Irregulares. Si son regulares, no. Si son regulares y no son verbos auxiliares, pues que creo que no, los verbos auxiliares todos son irregulares. Entonces los verbos regulares tendrían que tener esta forma, el würde y el verbo al final, verbo en infinitivo. Pregunta sobre esto. Bueno, Angie pregunta, ¿la diferencia entre el futuro y el conjunctives by sería el umlaut? No, recordemos que en el futuro nosotros no estamos conjugando en pretérito el primer verbo, nosotros lo estamos conjugando en presente. Entonces la diferencia entre el futuro y el conjunctives by, además del umlaut, es que en el conjunctives by, además del umlaut, le añadimos, la conjugación está en pretérito. Entonces, ¿cuál es la clave del conjunctives by? El verbo werden está conjugado en pretérito y se le añade el umlaut. Es una conjugación diferente, pretérito más umlaut. En el futuro, el verbo auxiliar no lleva el umlaut y no está conjugado en pretérito. Está conjugado en presente. Entonces yo podría decir, ich werde die Hausaufgabe machen. Yo haré la tarea. Es muy diferente decir, ich würde die Hausaufgabe machen. Yo haría la tarea. Esa es la diferencia. Bien que en español también conjugamos de manera distinta. Entonces, sí, esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eine andere Frage? Sí, Tatiana tiene una pregunta. Tatiana, ¿la pregunta cuál es? Welche ist die Frage? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, Claro. profe, es con respecto al verbo würde del conjunctives by y el del futuro. En el futuro era werden y en el conjunctive es würde, ¿sí? ¿Estoy equivocada? ¿O cuál es la diferencia ahí?
Tatiana, disculpa. Justo estabas haciendo la pregunta cuando se cayó. ¿Podría repetirla? Que mi internet no me dejó escucharte. ¿Cuál es la diferencia entre el futuro y el conjunctive es by? O sea, ¿el verbo es el mismo en el futuro y en el conjunctive es by los dos verbos son würde? ¿O en el futuro es werden? Que me confundí ahí. Hola. Bueno, espera, no escuché toda la pregunta completa, pero si te entendí bien, lo que preguntas es si tiene la misma estructura. No. ¿Me escuchan, por favor? No sé si mi internet me lo permite que me escuchen. Ya. Espera otro momentico. ¿Puedes repetir, porfa? No sé si internet está aquí es fallando mucho. ¿El verbo del futuro y el verbo del conjunctive es by es el mismo? ¿O en qué se diferencia el futuro del conjunctive es by? Eh, sí, listo. Ahora sí te escuché. La diferencia. Hola, ¿me escuchan? Ay, qué pena con ustedes. ¿Sí me escuchan? Ya. Listo, Tatiana, qué pena. Disculpa, mi internet se cae. Entonces, ich werde die Glücklichkeit finden. Esta oración que estoy subrayando en este momento. Esta oración está en futuro. ¿Qué diferencia tiene? El verbo werden está conjugado en presente. Ese es el verbo auxiliar, werden, pero está conjugado en presente. Y tenemos un verbo modal al final. Ahí, ¿qué digo yo? Yo encontraré la felicidad. Pero si yo quisiera utilizar el conjunctives by, digamos con otra oración, no con el verbo finden, sino con el verbo correr, por ejemplo, yo diría, ich würde ¿sí? Claro, Tatiana. No se escuchó nada. No, O yo no escuché. no, es internet muy malo. Bueno, voy a repetirlo. Ay, Dios mío. Pero sí pueden ver la pantalla. ¿Ya? Listo, entonces, mira, Tatiana. Mira, Tatiana, yo tenía acá dos oraciones. Ich werde die Glücklichkeit finden. Esa oración está construida en futuro 1, en futuro. Yo encontraré la felicidad. ¿Cuál es la diferencia con el conjunctives by? Mira este otro ejemplo. Ich würde rennen. Yo correría. ¿Cuál es la diferencia? El verbo werden. Aquí, en el futuro, yo estoy conjugando el verbo werden en presente y en el conjunctives by estoy conjugando el verbo werden en pretérito y le añado un umlaut. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el futuro y el conjunctives by? La conjugación del verbo auxiliar.
En el primero, en el futuro, está conjugado en presente el verbo auxiliar, y en el conjunctives by está conjugado en pretérito y le añadimos un umlaut. Está conjugado en conjunctives by. Ahora sí queda claro. Ya, danke. Listo. Disculpen ahí las fallas técnicas. Bueno. Entonces, esas son las dos primeras formas de conjugar el conjunctives by. Würden plus infinitive, el verbo würden, más un infinitivo al final, o solamente un verbo, es decir, sin requerir un verbo auxiliar, como en el caso del verbo finden. ¿Cómo lo conjugamos? En el pretérito y le añadimos un umlaut. Y ahí tendríamos ya el conjunctives by. Entonces se presentan esas dos formas de hacerlo. Ya sabemos que la segunda forma solamente es posible para verbos auxiliares, verbos modales y aquellos verbos irregulares que son muy utilizados. ¿Qué pasa? Pues hay otro caso particular y es el caso de los verbos modales. Los verbos modales entran en la categoría de esa segunda forma de conjugación del conjunctives by. ¿Qué forma tendrían? Esta, la misma forma. El verbo en pretérito y le añadimos un umlaut. Entonces, aquí está la tablita con esos verbos. ¿Cuáles son las únicas excepciones? El verbo solen, que tiene exactamente la misma forma del pretérito, es decir, sin el umlaut, y el verbo volen, que tiene la misma forma del pretérito sin el umlaut. Es decir, el verbo solen y el verbo volen, cuando los queremos conjugar en conjunctives by, no tendrían umlaut. Y esta sería la terminación. Voy a bajar esta tablita un momentico acá. Mientras la escriben, le toman foto, no sé si tengan preguntas, otras preguntas. Listo. Entonces continuemos. Listo, resulta que en el conjunctives by, además de poderse conjugar, digamos, en presente, que es lo que acabamos de ver, bueno, digamos en presente, no, sino como una forma cercana del futuro, también se puede conjugar en el pasado. Es decir, la primera forma corresponde a cosas que podrían ser. La segunda forma del conjunctives by, ¿qué necesitamos para eso? El verbo veren o el verbo hätten, es decir, las formas del verbo ser o del verbo tener en conjunctives by con el umlaut, esos dos verbos auxiliares conjugados y al final un verbo en participio, participes by. Entonces acá tenemos una oración en perfecto. Die Frau ist immer zu gekommen.
Entschuldigung, mein Internet ist schlecht, es muy mal. Bueno, les vuelvo a repetir entonces esto. Hay una segunda forma del conjunctives by y es la que utilizamos no para decir cosas que podrían ser, sino cosas que pudieron haber sido. Es decir, conjunctives by der Vergangenheit, conjunctives by del pasado. ¿Cómo se utiliza? Primero necesitamos de un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar en el conjunctives by del pasado? Puede ser o el verbo wären o el verbo hätten, es decir, el verbo ser o el verbo tener, conjugados en la forma del conjunctives by, es decir, con el umlaut, el pretérito con el umlaut. Y al final, participes by, un verbo en participio. Entonces miremos este contraste. Die Frau ist immer zu spät gekommen. La mujer siempre ha llegado tarde. Eso es en el perfecto. ¿Cómo es en el pretérito? Die Frau kam immer zu spät. La mujer llegó siempre tarde. En el pluscuamperfecto, die Frau war immer zu spät gekommen. La mujer había llegado siempre tarde. ¿Y cómo es entonces el conjunctives by der Vergangenheit? Conjunctives by del pasado. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. La mujer no habría llegado tan tarde. No habría llegado tan tarde. ¿Cómo se conjuga? Como vimos en la tablita, el verbo sein se conjuga así, con el umlaut. Y con el, como si fuera en pretérito, pero con una E al final. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen. Y un verbo en participio al final. Miremos otro ejemplo. En el perfecto, der Mann hat kein neues Auto gekauft. El hombre no ha comprado ningún auto nuevo. En el pretérito, der Mann kaufte kein neues Auto. El hombre no ha comprado ningún nuevo auto. Der Mann hatte kein neues Auto gekauft. El hombre no ha, el hombre no había comprado ningún auto nuevo. Y en el conjunctives by der Vergangenheit, en el conjunctives by del pasado, sería así. Der Mann hätte ein neues Auto gekauft. El hombre habría comprado un auto nuevo. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo funciona? Con un verbo auxiliar, que pueden ser dos, verbo wären o el verbo hätten, conjugado de la forma del conjunctives by, es decir, con el umlaut, con una E, y con un participio al final. Y esa es la forma del participes by en el pasado. Haben Sie Fragen? ¿Hay preguntas? ¿Tienen preguntas? Nein, sehr gut. Bueno, creo que ya nos queda poco tiempo para la otra parte. Y es una pequeña aclaración. Y es qué pasa cuando queremos construir una oración del conjunctives by en el pasado, pero que además tiene un verbo modal. Entonces ahí se complica un poco las cosas, porque además de tener el verbo auxiliar, necesitamos del verbo modal. Entonces, cuando eso pasa,
Qué pena, este internet hoy ha estado peor que todos los días. Pero ya nos volvemos a... Entonces les estaba comentando. ¿Qué pasa cuando queremos construir una oración? En el pasado, con el conjunctives by, pero esa oración tiene un verbo modal. Pasa que la estructura cambia completamente. Ya cuando tenemos un verbo modal, no necesitamos del verbo al final en participio. Seguimos necesitando el verbo auxiliar, conjugado en conjunctives by, pero el verbo modal pasa a estar al final en infinitivo y el verbo complementario pasa de penúltimo también en infinitivo. Entonces esta oración, por ejemplo, Oscar hätte gestern arbeiten müssen. Oscar habría debido trabajar ayer. Oscar habría debido trabajar ayer. Esa es la forma en la que lo traducimos en español, pero en alemán al final aparecerían dos verbos en infinitivo. Un verbo complementario de penúltimo y un verbo modal en infinitivo al final. El verbo auxiliar sigue teniendo la misma estructura. En la segunda posición y conjugado a la forma del conjunctives by, es decir, a la manera del conjunctives by, es decir, con el umlaut. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Bueno, qué pena pedirles una licencia, pero debo empezar la clase ahora a las 7:30 con los muchachos del segundo grupo porque ayer, bueno, no pudimos ver la clase, entonces como para, pues les dije a ellos que nos viéramos a las 7:30, media hora antes. Así que mañana, si tienen más preguntas, con mucho gusto les soluciono. Recordemos que mañana vamos a tener un repaso de los últimos temas vistos. Le recuerdo por favor a Melissa que me envíe el correo para enviarles esta noche o mañana los documentos que faltan para que ya se los pase al grupo de WhatsApp. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Discúlpenme por mi internet. Gracias por la paciencia. Y pues hasta mañana. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Les pido porfa que se salgan de la sala para poder terminar de grabar. Danke. Bitte. Danke, vielen Dank. Bitte.